Hola a todos, vamos a hacer la Parashá Vaera. Y como ya hemos comentado, estamos revisando aspectos directamente del Zohar, siempre con el acompañamiento de las explicaciones que nos facilitan su comprensión por parte de mi maestro, Albert Goslan. Esta Parashá, el primer aspecto que comienza es diciendo: yo aparecí con el nombre del Shaddai, pero mi nombre, Yud-Ke Vav-Ke, no me hice conocer a ellos. Y en este aspecto está Moshe Rabenu, está con este tema prácticamente frente a Faraón, con toda esta idea de la liberación del pueblo de Israel, y se da cuenta que le empieza a explicar que quiere hablar con Faraón, quiere liberar a Israel, pero que en la medida que empezó a hablar con Faraón y le habló de este Dios de Israel, el pueblo empieza a tener consecuencias más negativas. Entonces Moshe, y vamos a adentrar mucho en esta parte que es preciosa, le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo, y si no, pues vas a enfrentar al Dios de Israel. Resulta que el Faraón desconoce por completo a ese Dios, y es que justamente, vamos a explicar lo que esto significa. El Faraón no era ningún tonto, era un erudito espiritual y conocía todas las fuerzas naturales, sabía cómo hacer magias, conocía el nombre de Elohim y precisamente ya también había escuchado a través de Abraham, Isaac y Jacob, también se conocía el nombre de Shaddai. Pero en el momento en que Moshe le dice: deja ir a mi pueblo, vienen imposiciones, vamos a decir castigos, situaciones más duras sobre el pueblo de Israel. Y le dice: no conozco a tu Dios. Pero en realidad lo que dice la Torah es: no conozco Yud-Ke Vav-Ke. Y esto tiene una explicación muy profunda y hermosa en el Zohar. Justamente el párrafo con el que se refiere el Zohar es este: yo aparecí con el nombre del Shaddai, pero mi nombre, Yud-Ke Vav-Ke, no me hice conocer a ellos. Y abre prácticamente la discusión de que Moshe habla con Akadosh Baruj Hu y le dice Moshe a Akadosh Baruj Hu: ¿por qué me enviaste? Desde que me presenté a Faraón para hablarle en tu nombre, no le dice de tu nombre, sino hablarle en tu nombre, la situación empeoró para este pueblo y no lo liberaste. Tal pareciera que Moshe le está reclamando a Akadosh Baruj Hu. Por lo menos, si no se está quejando, lo está confrontando, diciéndole: les hablé en tu nombre, la cosa está peor, y por cierto, aquí estamos. Rabbi Yehudá pregunta a los alumnos de Rabbi Shimon bar Yochai: ¿cómo alguien puede hablarle a Kadosh Baruj Hu de esta forma, sin consecuencias? Hemos visto en muchas partes de la Torah que cuando el pueblo de Israel se ha quejado, las consecuencias son terribles. Entonces, ¿cómo es posible que Moshe Rabenu literalmente le diga a Kadosh Baruj Hu: ¿por qué me enviaste? Mira que me presenté a Faraón de tu parte y la cosa está peor, y por cierto, no los liberaste. Rabbi Isaac responde que Moshe tenía autoridad sobre Malhut. Así lo dice el Zohar. Tenía autoridad sobre Malhut como alguien tiene autoridad sobre su familia. Así habló sin miedo alguno. ¿Qué quiere decir Malhut? El mundo físico, un mundo habitado por fuerzas negativas, por el rigor. El único lugar donde convive el bien y el mal es Malhut. Y que, por cierto, Malhut en realidad se dice en una parte muy profunda del Zohar, ni siquiera existe, pues Malhut simplemente es el reflejo de todas las demás sefirot que finalmente se inunda a través de Yesod. Pero lo que le permitía a Moshe hablar con esa autoridad, entendemos que no le está reclamando a Kadosh Baruj Hu, sino está hablando con la autoridad que representaba de Akadosh Baruj Hu en el mundo físico. Pero ¿cómo puede haber esta afinidad por parte de Moshe? Por la pureza de Moshe.
Moshe tenía tal pureza, y de aquí aprendemos que la pureza es lo que nos permite actuar con autoridad en el mundo físico. Ya dijimos continuamente la importancia de la circuncisión al respecto de Moshe, quien nació circuncidado. Ya dijimos también que esta circuncisión implica que aquel que se circuncida, aquel que tiene esa cualidad, es llamado justo, tzadik. Ojo, no lo estoy diciendo yo, lo dice el versículo 20 de la Parashá Vaera. Y aclara mi maestro, esa autoridad en el mundo físico solo ocurre siempre que el tzadik cuide su pureza sexual. Pero es que en esta sección, el Zohar contiene 4 nombres de Akadosh Baruj Hu. Tiene el nombre El, Aleph Lamed, que está contenido en el nombre El Shaddai. Luego tiene el nombre Adonai, refiriéndose a la representación en Malhut, Aleph Dalet Nun Yud. Tiene el nombre de Hashem, que es Yud Ke Vav Ke. Y tiene contenido, voy a hacer una corrección. Tiene el nombre de El, tiene el nombre de El Shaddai, tiene el nombre de Aleph Dalet Nun Yud y tiene el nombre de Yud Ke Vav Ke. Y por supuesto, también se refiere al nombre Hashem. Entonces, hace referencia a que Abraham, Isaac y Jacob les fue dado todos estos nombres, incluyendo el nombre El Shaddai. Pero Moshe conoció un nombre que ellos no conocían, que es el nombre de Yud Hei Vav Hei. Ese es el nombre que hace milagros. Por eso, no podía con el faraón, porque el faraón ya conocía las leyes naturales, pero hacía falta un nombre que pudiera desafiar las leyes naturales. El nombre del sistema creador, Yud Ke Vav He, ese es el nombre que ostenta Moshe en la Parashá Vaera. Por eso dice Rabbi Yossi, confíen en Yah, Yud He Vav He, para siempre. Cuando dice confíen en Yah, es Yud He Vav He. Es decir, se refiere al atributo del nivel de Atzilut de Yud He Vav He. Y repito, dice, confíen en Yah, Yud He Vav He, para siempre. Y ningún hombre podrá hacernos daño. Donde Rabbi Itzhak Luria, el Arizal, explica que debemos de proyectar ese nombre de forma permanente en nuestra mirada. Escuchen lo que estoy diciendo. El nombre de Yud He Vav He debemos proyectarlo permanentemente en nuestra mirada. Eso es lo que quiere decir esa frase. Rabbi Abba, otro de los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai, explica que se refiere a la fuerza de las 2 columnas que son sostenidas por la persona que con tal nombre dentro de sí expresa su confianza en Akadosh Baruj Hu. Es decir, no es que visualizamos ese nombre todo el tiempo, no. Es que ese nombre está contenido dentro de la persona y lo manifiesta hacia el exterior y expresa su confianza en Hashem. Por eso, Yud He Vav He es la columna central. Sabemos que Yud He Vav He es el nombre que representa la Sefirá Tiferet, que es el tzadik elevado. Ya explicamos qué es el tzadik elevado, que es pasar del nivel de Yesod al nivel de Tiferet. Aquel que practica la contención emocional, quien controla Zeir Anpin, quien controla el mundo emocional, ese es el tzadik elevado. Y explica mi maestro, el mundo subsiste por el nombre del sistema creador Yud He Vav He. Pero ese nombre de Yud He Vav He fue creado por Yud He
que es la meditación. Eso es lo que quiere decir la expresión de Rabbi Yossi, donde dice, confíen en Yah Yud-Ke Vav-Ke. Es decir, confíen en el nombre de Yud-Ke Vav-Ke, que es creado a través de la meditación. Ese nombre, creado a través de la meditación, hace que ningún hombre pueda hacernos daño. Por supuesto, repito, la pureza es lo que da esta fuerza. Esto está asociado con la explicación del año del jubileo y del año de la Shemitah. Se refiere a Binah y Malhut respectivamente. De hecho, en la parashá Bo se habla en la parte final de esa parashá mucho respecto de los tefilín y cómo el tefilín de la cabeza representa un año y el otro año, el nivel de Binah y Malhut respectivamente. Entonces, el año del jubileo representa la Sefirá Binah y el año de la Shemitah representa Malhut. Uno es alimentado por Jochma, que es la meditación, y ese año del jubileo, Binah, derrama sobre las sefirot superiores de Zeir Anpin. ¿Y qué pasa? El año de la Shemitah, que es Malhut, ese solamente es para recibir. Por lo tanto, todos los eventos son creados a partir del nivel de Binah, donde a través de la meditación, que es la Yud, derrama sobre Binah y después sobre todas las sefirot superiores. Uno es Yud Hei. Ese es el año del jubileo. Yud Hei, Yah, llamado Yah, que es Jochma y Binah, Yud y Hei, con lo que los mundos fueron creados. Y el otro es Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai, que representa la Sefirá Malhut, que es el que recibe el influjo de los mundos superiores. Con esto entendemos que el mundo físico, el mundo material, no es más que el reflejo de los mundos superiores. Por eso aquella persona piensa que vive en el mundo material, vive una ilusión. Esas son las magias de los egipcios. Esas eran las magias de los hechiceros egipcios. A sabiendas de esto, Moshe comenzó a profetizar que era como una merkabá, como una carroza. El tzadik es una merkabá, es una carroza, es un vehículo que baja los influjos de bendición de los mundos superiores. Ese, el tzadik, se sienta en Malhut, ahora entendemos, como en su casa. El tzadik, el hombre justo, se sienta en Malhut y tiene autoridad como en su casa, porque baja la bendición de los mundos superiores. Pues determina sin miedo alguno los eventos de este mundo. Lo que pasa, y les voy a explicar a todos, lo que pasa es que la impureza es lo que genera la duda dentro de nosotros, porque aquel que actúa y que tiene la certeza de la total pureza de su mente y de su corazón, no tiene duda alguna que su meditación va a ocasionar un reflejo en este mundo. Por eso le dice, ¿cómo es posible que Moshe hable así? No es que está echando pleito con Akadosh Baruj Hu, sino que está posicionado en Malhut y es que tiene dominio y control del mundo por venir. El Olam Haba es el mundo por venir. Y voy a explicar un concepto para que quede muy claro. ¿Por qué se llama el mundo por venir? Porque aquel que tiene la capacidad de crear los eventos en el otro mundo, ese es el mundo por venir. Y lo manifiesta en el Olam Hazé, que es el mundo presente. Por lo tanto, todo el propósito de la Cábala,
es bajar el Olam Haba al Olam Hazé. Es decir, aquel que transforma los eventos del mundo de arriba y los manifiesta y los precipita en el mundo de abajo. Ese es llamado judío. Aquel que no es capaz de transmitir el Olam Haba al Olam Hazé no puede ponerse el título todavía de judío. Porque Yud-Ke Vav-Ke Dalet, así se escribe Yehudí, Yud-Ke Vav-Ke Dalet. Ese es el que es capaz de bajar bendición y tener una vida de constantes milagros. Aquel que puede, sobre el nombre de Elohim, que es juicio, es decir, el que tiene dominio sobre las leyes naturales. A ver quién se pone el título de judío. Repito, aquel que puede, sobre el nombre de Elohim, que es juicio, y que tiene dominio sobre las leyes naturales. Ese es judío. Por eso, el nombre de Yud-Ke Vav-Ke es misericordia, porque puede transformar el juicio. Misericordia no es este proceso de perdón y de bondad. Misericordia es un proceso de temporalidad, ya lo hemos explicado. Es decir, algo que viene duro, yo lo puedo dispersar, diferir, suavizar. Es transformar el juicio en algo suave. Por eso es llamado misericordia. Pero luego, el Zohar habla de una gran contradicción. Y es que dice la propia Torá que Yud-Ke Vav-Ke y Elohim son uno mismo. ¿De qué está hablando? ¿Cómo la misericordia y el juicio van a ser uno mismo? Uno representa la Sefirat Tiferet y el otro es Geburá. Uno es la contención y la otra es el rigor puro. Se refiere a que Yud-Ke Vav-Ke se viste de Elohim. Cuando nosotros recibimos una circunstancia dura en nuestra vida, cuando tenemos una circunstancia adversa, dice mi maestro que ahí está escondido Akadosh Baruj Hu. Es que Yud-Ke Vav-Ke se viste de Elohim. Y depende de nosotros encontrarlo. Cuando nosotros sentimos miedo de esa circunstancia, nos ciega completamente la oportunidad de ver a Dios manifestado. Pero cuando nosotros conectamos con el otro plano, entonces Akadosh Baruj Hu sale de ese escondite para enseñarnos que allí está. De la misma forma, es un grave error cuando volteamos a ver la naturaleza y decimos, mira nada más, qué hermoso es Dios. Vemos un atardecer, los árboles, las montañas, un hermoso sol, o ver llover y decimos, mira qué hermoso es Dios. Grave error. No. Esa es la vestimenta, el vestido de Yud-Ke Vav-Ke. Es decir, Yud-Ke Vav-Ke se viste de Elohim. Elohim es la misma gematria de la palabra Atevá, que significa naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza es la vestimenta de Akadosh Baruj Hu. El cielo, las estrellas, los planetas, las montañas, todo eso es una vestimenta. Si yo observo el vestido de una mujer y no está la mujer ahí, yo no conozco a la mujer, estoy viendo nada más un vestido. Igual, si yo veo la corbata, los zapatos, el pantalón, la chaqueta de un hombre, eso no es un hombre, eso simplemente es un vestido. Pues eso es lo que pedagógicamente representa Elohim. Entonces, Dios se esconde, se camufla en la naturaleza, es como si fuera la manifestación del mismo, pero está escondido en todo ello. Malhut pareciera que está revelado. La parte material parece que se nos revela, pero la verdad es que solamente es un reflejo aparente, porque en realidad tú puedes ver a una persona, pero no la conoces. Porque todo está escondido
en ello. Malhut, el mundo físico, solo es un reflejo de las sefirot superiores, pero por sí misma, esta no ilumina. Es decir, todo absolutamente lo que vemos en el mundo material no es que sea falso, es que solo es un reflejo. No estamos viendo la imagen original, solamente estamos viendo el reflejo. Es como si nosotros viéramos nuestra imagen en un espejo. Es un reflejo, pero no es el original. ¿Cómo lo sabemos? Porque al momento en que nosotros nos movemos, la imagen también se mueve. Pues de la misma forma, cuando nosotros movemos la imagen original, también las cosas en el mundo de Malhut se mueven. Y eso es lo que nos está enseñando esta parashá. Que desde el mundo superior, cuando cambiamos la imagen, el reflejo que aparece en el mundo físico también se modifica. Las sefirot que sí iluminan son Gesed, Geburah y Tiferet. Ese es el secreto de la Torá cuando dice: y aparecí a Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que quiere decir, que esas sefirot que representan a Abraham, Isaac y Jacob, Gesed, Geburah y Tiferet, esas son las que se iluminan. ¿Cómo lo sabemos? Explica el Zohar, pues no dice hablé a Abraham, Isaac y Jacob. No, dice aparecí a Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el secreto. ¿Por qué el ojo a veces está abierto y a veces está cerrado? Cuando el ojo del hombre está cerrado, ve Gesed, Geburah y Tiferet. Cuando medita con los ojos cerrados, sí puede ver Gesed, Geburah y Tiferet. Pero cuando está abierto el ojo, solo ve Malhut. Por lo tanto, lo que tú escuchas, lo que tú ves, lo que te dicen, todo esto que percibes a través de tus 5 sentidos, ese Egipto solo es Malhut. No estás viviendo la realidad. ¿A dónde Dios sí se manifiesta? Se manifiesta como El Shaddai, que es la Sefirá Yesod. Pero dice, con mi nombre no me di a conocer a ellos. Y se refería al nombre de Yud-He-Vav-He. Es decir, no había mostrado cuáles eran las sefirot que permitían precipitar los eventos sobre el mundo físico. Y sabemos, ya lo explicamos, ojo, no vaya a haber una confusión. No es que Gesed, Geburah, Tiferet son las que precipitan los eventos del mundo físico. Ya explicamos que es Jochma, que baña sobre Binah y después Binah riega las sefirot superiores, Gesed, Geburah, Tiferet. Por lo tanto, repito, dice, puedes confiar en Ya, Yud-He-Vav-He. Es decir, puedes confiar en lo que meditas en el mundo de Atzilut, que se va a reflejar en las sefirot superiores. Repito, no es magia, requiere extrema pureza para que entonces haya dominio sobre Malhut. Literalmente el Zohar nos está dando aquí la fórmula de cómo se manifiestan los eventos en el mundo. Dice el Salmo 24, versículo 1. La tierra es Yud-He-Vav-He y la plenitud de ella, el mundo y todo lo que habita en este. Es decir, que la tierra es de Yud-He-Vav-He y la plenitud de ella, el mundo y todo lo que habita en este. Se está refiriendo no a la tierra donde hay árboles y rocas, no. Se está refiriendo a la tierra de Israel.
En esa tierra no es kilómetros cuadrados. Se está refiriendo a la meditación cabalística. Lo voy a repetir sustituyendo la palabra. Es la meditación cabalística de Yud-He-Vav-He y la plenitud de ella y el mundo y todo lo que habita en este. Es decir, dice que alimenta al resto de las tierras que se alimentan de ella. Eso lo explica Rabbi Yossi. La Tierra Santa es un nivel de conciencia de donde baja toda esa sabiduría. Moshe bajó esa sabiduría de el Sinaí. Sinaí, numerología, gematria, 130, igual que la palabra Sulam, escalera, refiriéndose a los mundos superiores. Bajó esa conciencia, pero no la bajó del monte Sinaí, de la montaña. No. De Ar Esh, que decía una montaña de fuego, el Sinaí. No. La bajó de A-Rosh, de la cabeza, al subir a mundos superiores. Está explicando que toda la fuerza de la Torah baja de los mundos superiores, de la cabeza. Porque el mundo físico Malhut se apoya en los mundos superiores, que es Zeirampin. Y Yesod es llamado el río. Por eso dice la Torá, un río salía del Edén para regar el jardín. Y Gan Eden, que es el jardín, es dicho Adnagen. Se refiere a la Sefirá Jochma, que también podemos dividirlo en Koachma, es decir, la fuerza del qué, hasta que te suene, dice mi maestro. De ahí se crean los eventos. Un río salía del Edén para regar el jardín. Es decir, es en la Sefirá Yesod, que es llamado río, el Sod de la Yud, a donde vamos a la meditación, y ahí, en el qué, en la fuerza de qué, es de donde se crean los eventos. ¿Y por qué Jacob no gobernaba en esa tierra del mundo físico? ¿Por qué? Si Jacob había subido a mundos superiores. Es que Jacob no conocía ese nombre. Conocía el nombre del Shaddai, pero no conocía Yud-He-Vav-He. Es el secreto de cómo se crean y se precipitan los eventos en este mundo. Es una super parashá. Como un elemento curioso, esto lo transmito a título personal, dice en esta parashá Rabbi Shimon Bar Yochai que no estamos autorizados a saludar a una persona perversa. Y si uno saluda a una persona justa, ¿quién es justo? Aquel que conoce y difunde los secretos de la Torah. Es como si saludáramos a Hashem mismo. Cuando tú saludas a un tzadik, es como si saludaras a Dios mismo. Pero cuando tocas, saludas, te diriges a un perverso que no conoce los secretos del cielo, simplemente no estamos autorizados a hacerlo. De ahí, ojo, cómo nos dirigimos en los negocios, con los amigos, con las mujeres, con las chicas, con los chicos, en el colegio y en todas partes, para que por favor reflexionemos y encendamos un poquito nuestra alerta de con quién nos relacionamos. Dice el Zohar en esta parashá, en el versículo 35, que el fuego, el aire, el agua y la tierra son los primeros y las raíces de arriba y abajo, que son los elementos y las raíces de arriba y abajo. Tienen, por supuesto, una correspondencia respectivamente con los 4 puntos cardinales y también con las vocales, las 4 vocales del alefato hebreo. Así lo explica el Zohar. El fuego coincide
o se relaciona con el norte, con la vocal shuruk. Es la columna de la izquierda y la céfira Geburah. El aire está del lado oriental, o sea, del este. Es la vocal Hirik y es la columna central. Repito, vocal Hirik y es la céfira Tiferet. El agua está del lado sur, vocal Jolam, y es la columna de la derecha y la céfira Gesed. La tierra está del lado occidental, o sea, en el oeste, y es la céfira Malhut, que recibe a los tres. Repito, solamente recibe a los tres: fuego, aire y agua. Y están respectivamente conectados a 4 metales, en el mismo orden que expliqué: oro, plata, cobre y hierro. ¿Qué nos está explicando esto? Que cada vez que nosotros pronunciamos una vocal, o que cuando nosotros sumamos las vocales a nuestras meditaciones, no es simplemente una vocal, sino que estamos conectando prácticamente con voice, multitudes de ángeles que tienen una fuerza creadora para efectos de ser manifestadas en el mundo físico. Entonces, ¿de qué está hablando y por qué involucra esta explicación de los distintos elementos, las columnas, los metales? Pues es que está hablando de que el hombre está conformado de un cuerpo y de un alma. El cuerpo representa el agua, porque estamos hechos en gran medida de agua. El alma representa el fuego, es la espiritualidad. Lo que hace la paz entre el cuerpo y el alma es el aire. Hace la paz entre el fuego y el agua. Y la tierra es el único lugar donde se funden en un mismo cuerpo. El fuego representa el alma y la espiritualidad. Tira para arriba. El agua representa el cuerpo. Está hecho, repito, en su gran mayoría de agua. Tira para abajo. El agua desea extinguir el fuego, es decir, el cuerpo trata de extinguir al alma. Y viceversa, el alma trata de extinguir al cuerpo. Pero viene el aire entre ellos y los mantiene juntos. ¿Qué hacemos al meditar? Hacemos una conciliación, hacemos un empate entre el alma y el cuerpo. Por eso cuando meditamos, respiramos y relajamos el cuerpo para entrar al mundo del alma. El aire viene y sostiene ambos lados, el fuego y el agua, y arregla la disputa. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, agua en el fuego, en la lumbre, en la estufa, en el estufón, tenemos el fuego, pero si tú echas el agua de forma directa, se apaga el fuego o se evapora el agua. Pero cuando ponemos un recipiente y hay aire en medio de los dos, hacen la paz entre ambos. Y entonces el fuego calienta el agua. Luego entonces, aire, agua y fuego se levantan sobre la tierra, que es fría y seca. Combina cualidades de estos elementos. Dependiendo del elemento que nosotros aplicamos, da un resultado en la tierra. Por medio de los 3 elementos, aire, agua y fuego, sobre la tierra, ésta recibe el resultado de todos ellos. ¿De qué está hablando? No está hablando de alquimia, ni que estamos haciendo aquí mezcla de agua con fuego. No,
está hablando de la meditación cabalística, que es lo que hace la paz entre el alma y el cuerpo, donde el fruto de esta unión, donde nosotros utilizamos letras hebreas, que unas representan el aire, otras representan el fuego, otras representan el agua, todas ellas generan una unión que hace bajar una fuerza y se manifiesta en la tierra. De hecho, cada una de esas letras representa una serie de planetas, y de ahí se forman los signos de zodiaco, que son las fuerzas astrales. Y sabemos que hay signos de agua, que hay signos de aire y que hay signos de fuego. Y precisamente la tierra solamente manifiesta los otros. ¿De qué está hablando? Que precisamente es la meditación con la cual nosotros podemos manipular a través, no nosotros, sino es Akadosh Baruj Hu, que manipula esas fuerzas naturales para modificar el resultado natural por lo sobrenatural. En resumen, este proceso en realidad lo que está explicando de fondo, y me gustaría hacer referencia a una clase mucho más reciente, que es la clase 55 del Árbol de la Vida de mi maestro. Repito, clase 55 del Árbol de la Vida. Explica en forma detallada. Se trata de un emparejamiento. Es un mecanismo donde el Creador se vuelve a unir a su criatura. En realidad, este proceso de meditación, este proceso de manifestación de eventos en la vida, no es un arte de brujería, ni es que estamos aquí tratando de hacernos sentir algo. No, lo único que estamos haciendo es empatar al Creador con su criatura. Para eso fue creado el ser humano, para poder hacer la empatía de esos elementos y poder crear eventos felices en este mundo y no tener un mundo desordenado, lleno de situaciones negativas llamadas demonios, un caos. Voy a dar un secreto precioso. Dice el Zohar que el norte produce oro. Y ya sabemos que el oro es din, rigor. El oro es formado, así lo dice el Zohar, por la potencia del fuego. Por eso, en Job, la traducción al español, capítulo 37, versículo 22, capítulo 37, versículo 22, dice: del norte se produce oro, ya que el fuego se fusiona con la tierra y el oro es formado. Este es el significado de y tiene polvo de oro. ¿De qué habla? Habla de la Geburá, del rigor, que el oro representa el rigor, y el significado de 2 querubines de oro. En Shemot, capítulo 25, versículo 22, quiere decir que los querubines representan hombre y mujer en la unión conyugal. ¿Por qué habla de fuego? Porque fusiona a los dos, los une a los dos. Y el fuego, ya dijimos, representa la espiritualidad. Es la espiritualidad lo que une a hombre y mujer. ¿Quieren deshacer una unión de un hombre y una mujer? Llénenlo de eventos de los hijos, de trabajo, de familia, de sociedad, y verán cómo se destruye poco a poco ese matrimonio. En cambio, la espiritualidad les une siempre. Es decir, cuando se une hombre y mujer en la sexualidad, sin asociar la espiritualidad, eso es pura geburá. Solo atrae rigor y caos. De igual forma, dice el Zohar, que el agua se fusiona con la tierra y la frialdad de la tierra con la humedad del agua produce plata, que es el secreto de la luz de Hasidim en el sur. Es decir,
de la bondad en el sur. Fluye el agua hacia abajo. Cuando se fusiona el agua con la sequedad de la tierra, queda anulada esa sequedad y se convierte en humedad. Es decir, el agua fluye de arriba hacia abajo, a diferencia del fuego que fluye de abajo hacia arriba. Por eso la espiritualidad se inicia abajo y se enciende arriba. Pero el cuerpo que representa el agua viene de arriba y fluye hacia abajo. Es decir, permite materializar, aterrizar cosas en la tierra. Explico. Bajo la misma analogía, si nosotros no bajamos Gesed, es decir, no bajamos humedad, no bajamos la bondad, que es la plata del mundo de arriba, solo una metáfora, a través de la meditación hacia el mundo de abajo, hay sequedad en la tierra. Y entonces, cuando no bajamos plata a la tierra, que es ese Gesed, que es esa bondad, dice el Zohar, la tierra produce hierro. ¿Y qué es el hierro? Es un metal duro. Produce juicios duros. La tierra es Malhut. Es llamada mano oscura, porque Malhut es el secreto de los tefilín del brazo. Lo voy a explicar una vez más. Cuando nosotros no bajamos Gesed a través de la meditación, se seca la tierra. Es decir, no hay bendición. Se produce hierro, juicios duros, situaciones duras en la vida. ¿Y qué es Malhut? Es la mano oscura, porque Malhut es el secreto del tefilín del brazo. Es decir, cuando nos ponemos los tefilín, el tefilín del brazo nos sirve para poder materializar lo que estamos meditando al mismo tiempo que lo estamos verbalizando en la oración, que ya he explicado, no es más que una meditación hablada. Pero viene otro caso. Cuando se fusiona la tierra con el fuego, es decir, cuando solamente tenemos la materialidad fusionada con el fuego, que es el rigor, cuando solo asociamos Malhut con Geburah, dice el Zohar, se producen otros metales similares, no los metales originales. Se generan como copias, como variaciones del material original. En lugar del oro, se produce la escoria. En lugar de la plata, se produce el plomo. En lugar del cobre, se produce el estaño, llamado cobre menor. Y del hierro, menciona el Zohar, se produce una clase diferente de hierro. Y se dice que con hierro se afila. Es decir, ya genera aleaciones. ¿Qué quiere decir? Que la manifestación que se crea en este mundo, cuando solamente aplicamos rigor, es una manifestación adulterada. Ya no es una realidad fiel. Y entonces empezamos a ver una película dura, adulterada. Todos estos elementos, si ustedes se fijan, a diferencia de la plata, el oro, el cobre, que son materiales puros, aquí estos elementos que ya son aleaciones no se conectan uno con otro como los primeros, ya no se fusionan uno con otro, porque la tierra no tiene iluminación propia.
es un receptáculo. Por eso cuando intentamos unir las cosas desde la fisicalidad, no es posible. Es verdaderamente, perdón lo que voy a decir, es verdaderamente estúpido pensar que dos personas se van a unir toda su vida porque se agradan físicamente. O es verdaderamente tonto pensar que dos personas van a hacer buenos negocios porque son negocios aparentemente compatibles o porque podemos visualizar que esa persona es compatible con mi negocio. Estamos viendo pura película que es una fusión de cosas adulteradas. Por lo tanto, podemos entender que toda esta unión de fisicalidad no es posible. Una pareja que solo se une por su fisicalidad no tiene un pegamento que le une en el alma y termina separándose. De la misma forma, como estos elementos no tienen unión entre sí mismos, por eso dice el Zohar, bendito es Hashem que no imputa iniquidad. Es decir, bendito es el Creador que no nos califica, que no nos acusa por nuestra iniquidad. ¿A qué se refiere? Por las adulteraciones que hacemos. Adulteramos el pensamiento del otro. Adulteramos lo que el otro es. Adulteramos la forma como vemos los negocios. Adulteramos la percepción del otro y el otro de nosotros. Bendito Hashem que no nos culpa por nuestra iniquidad, porque realmente no está fundamentada en los secretos del cielo y no está fundamentada en el mundo del alma. Generamos estos híbridos totalmente corruptos de la figura original en su fidelidad. Esta expresión, explica el Zohar, bendito es Hashem que no imputa iniquidad, se refiere al pueblo de Israel cuando de verdad tiene un alma de Biná, y ese fue el caso de Moshe Rabenu. Esa es la verdadera explicación. Moshe Rabenu no tenía esta adulteración de pensamiento, de sus emociones o en su actuar. Ya sabemos que cuando se habla de Moshe Rabenu, se habla en Bereshit, lo hemos explicado, del verdadero modelo del hombre, de Adán. Ese es el verdadero estereotipo del hombre. No guardaba nada más esa pureza a nivel sexual. No, mantenía íntegro su pensamiento, su emoción, su actuar, su boca, su sexualidad, todo. Es decir, aquel que une los dos mundos, aquel que medita, que une los contrarios, el fuego y el agua, no que alimenta más el fuego, no que inunda con el agua, no, aquel que medita y que une los dos mundos, que es a través del aire, que es la meditación cabalística, ahí nos parecemos a ese modelo de hombre que es Adán. Ahí nos parecemos a Moshe. No dije que fuéramos Adán, no dije que fuéramos Moshe, dije que nos parecemos a ese estereotipo cuando hacemos la paz entre los dos mundos. ¿De qué está hablando toda esta parashá del Éxodo? De pronto en el estudio me paro y digo, ¿qué es esto? Está hablando de la liberación de las malas cualidades, que están basadas en la sensualidad. Es decir, en la película de los 5 sentidos. El faraón era el rey de Egipto. Es decir, un mundo de demonios. Un mundo que adultera la percepción del mundo material y no nos deja entender nada. Matan a una persona que aparentemente es inocente. Muere una persona que tiene 5 años, que tiene una vida por delante. Un hombre que es multimillonario pierde toda su fortuna con toda la experiencia. Pones un negocio con toda tu voluntad y no funciona. Toda esta película es incomprensible. Por eso dice
Voy a leer literalmente la Torá. Los sacaré, los libraré y los redimiré. Y lo dice en ese orden. ¡Qué maravilla esta explicación del Zohar! Primero los tiene que sacar de esa confusión, luego librarlos de esa película y finalmente redimirlos, es decir, rectificarlos para que entonces verdaderamente entiendan cuáles son las cargas de Egipto. ¿Qué significa que teníamos cargas pesadas en Egipto? ¿Que cargábamos grandes ladrillos como en la película? No. Es una vida sin saber el porqué de las cosas. Una vida sin el conocimiento de los secretos del cielo. Esas son las cargas pesadas de Egipto. En realidad dice el versículo 53 en el Zohar, que Israel, siendo un pueblo mayor que el de Egipto, no se liberaba, porque pensaban que nunca dejarían su servidumbre. Esto que está explicando el Zohar es maravilloso. El pueblo de Israel era mayor en número que los egipcios. Ellos eran los que hacían los trabajos duros, pesados. Es decir, el pueblo de Israel era más fuerte que los egipcios. ¿Han visto ustedes el ejemplo de un elefante pequeñito que lo atan a un árbol grande, y lo atan con un lazo desde que es muy pequeñito? Entonces el elefante intenta correr y duro se jala el cuello, se jala la pata y se da cuenta que no puede salir corriendo. Y dejan al elefante amarrado toda su vida. Pues de grande es un elefante que pesa varias toneladas, enorme, y lo atan con una pequeña cuerda, y lo atan a un palito pequeñito que está clavado en el piso. Apenas si se detiene el palito, pues el elefante ya no intenta huir. Está literalmente hechizado, esclavizado a esa cuerda. Ya no intenta huir. Eso es la esclavitud de Egipto. Esa es la percepción de nuestros 5 sentidos. Cuando nosotros pensamos que las cosas que nos entrega la vida son limones, ácidos, pequeñitos, y no podemos comérnoslos. Pero precisamente salir de la esclavitud de Egipto es aprender a hacer una deliciosa limonada con esos limones. Y yo conocí un testimonio de una persona que se dedicó a vender limonada en eventos de gobierno y se hizo millonario a través de los limones. Justamente esa esclavitud de Egipto es que al momento en que no conocemos el porqué de las cosas, no podemos cambiarlas. Es como aquella persona que no entiende por qué se siente mal hasta que le dicen: mira, tú tienes una enfermedad y si te tomas este medicamento la puedes controlar o te puedes curar. Pero mientras tanto no entiende por qué se siente mal. Pues esa enfermedad es esa esclavitud de la cual está hablando la Torá. Son todos esos elementos donde pensamos ridículamente que no podemos prosperar en el país donde vivimos. Y entonces migramos o tenemos intención de migrar a otro país. Pues está escrito en el Zohar que el país donde tú naciste es el país donde tienes todos los elementos para poder triunfar. Pero es la esclavitud de Egipto que te impiden verlo. Entonces, ¿qué dice? Primero los tengo que sacar, luego los tengo que librar y luego los tengo que redimir para que finalmente entiendan por qué no lo podían hacer. Y eso es lo que está explicando el Éxodo. El Éxodo es esta salida en la cual todas las malas cualidades están basadas en la sensualidad. La película de los 5 sentidos. En realidad,
¿Cómo es que siendo el pueblo de Israel mayor que Egipto, no se liberaba? Pensaban que siempre iban a ser esclavos de los egipcios. De hecho, ya estaban condicionados. No hasta le dijeron a Moshe, le dijeron, ¿por qué no nos regresamos a Egipto? Nos trajiste aquí a un lugar de muerte cuando se salieron. Fue lo primero que reclamaron. Reclamaron su esclavitud de Egipto. El éxodo es ese tiempo donde estamos esclavizados como prisioneros. Pero eso era porque estaban bajo la influencia de la hechicería egipcia. Sí, de la hechicería egipcia. El pueblo de Israel dejó de circuncidarse, es decir, dejó de ver el otro plano del mundo, el espiritual. Empezaron a conectar solo con su sensualidad, donde los espacios que había eran los espacios físicos. Esos espacios era solamente una amenaza por parte de los egipcios y les infundían miedo. Dice la Torá que el faraón les hacía cada vez más difícil sus tareas. Así es como en la vida. Las magias egipcias equivale a una película que pasa frente a nuestros 5 sentidos para hacernos creer que estamos esclavizados a una u otra circunstancia. Nos entregan un negocio, nos entregan una oportunidad en la vida, nos entregan una pareja, nos entregan a un hijo, nos entregan una situación de familia o a un amigo, y lo único que nos encargamos es a juzgar a través de los 5 sentidos, sin entender la verdadera razón por la cual esa persona, ese negocio, esa familia, ese hijo, esa circunstancia está en nuestra vida. ¿Y cómo es que nosotros podemos sobreponernos a esa situación? ¿Saben quién es el actor número 1 por el cual ocurre esta película? El miedo. El miedo. El miedo ocasiona una desesperación que cierra todas las puertas del mundo espiritual, que es la fuente de toda bendición. Entonces todo se vuelve caótico y duro en la vida. ¿Qué era lo que hacían los egipcios? Infundirles miedo. Una vez que caes en la película del miedo, se cierra el canal de Jochma a Biná. Las emociones que es de Irampín entran a flor de piel. En ese momento se enciende el cuerpo que baja y simplemente todas las emociones son del cuerpo. Queda cortado el mundo de arriba, que es el mundo del alma. Fuego y agua ya no se entienden. Ahora se ataca el fuego con el alma y viceversa, y se empiezan a destruir, y pierde el ser humano toda esa capacidad a partir del miedo. Esa desesperación que cuenta el Zohar es la fuente que corta toda la bendición y vuelve ese caos. Esas son las hechicerías que recibimos a forma de metáfora todos los días. Por eso primero dice, los sacaré, es decir, los voy a sacar de la percepción de la sensualidad, los voy a sacar de la percepción de los 5 sentidos, los liberaré de esa esclavitud porque los egipcios los siguieron. Dice que cuando salió el pueblo de Israel, los siguieron los egipcios, los perseguían. Son las situaciones que nos persiguen, que nos angustian. Aquella cuestión que le tengas miedo, sea un familiar, un socio, un amigo, una pareja, te va a perseguir todo el tiempo. Así como los egipcios perseguían al pueblo de Israel. Y al final, dice, los tomaré como mi pueblo. Pero ahí dice, los traeré a la tierra. Y eso dice en Shemot, Éxodo 6, versículo 8. Ahí los traeré a la tierra. Es decir,
hasta que no sales del territorio de la sensualidad, hasta que no sales de tus angustias y no llegas a esa tierra, que es la meditación cabalística, simplemente sigues siendo un esclavo de Egipto. Y es que el pueblo de Israel no puede llegar al grado de Israel, que es Roshli, mi cabeza, o Yashar, el directo con Dios, cuando está encadenado de esa forma. Pero va más aún la explicación. El pueblo de Israel no puede llegar a llamarse Yashar el, directo con Dios, si no conoce a Kadosh Baruj Hu. No porque estudies Torah, no porque hagas tefilá y reces todos los días, no porque tengas mucha fe, conoces a Kadosh Baruj Hu. Por eso la importancia de los secretos profundos del Zohar. El temor a Dios, el temor a Hashem, es la admiración al mismo. Pero yo no puedo admirar lo que no conozco. Y menos puedo admirar si no le reconozco. Porque no le reconocemos en lo particular. Viene una circunstancia negativa a mi vida, un evento durísimo. Y no le reconozco. No le entiendo. No sé qué está pasando. No sé por qué. Muchísimo menos le puedo admirar. En ese momento lo único que siento es miedo, angustia, persecución y no conecto con nada. Por eso el hombre justo, cuando le viene una situación dura, sabe que es una oportunidad para encontrarse con el Creador. Esa es la diferencia. Viene un capítulo muy importante que es el capítulo de Rayam Emna, pastor fiel. Y estos son secretos más profundos del Zohar en la Parashá Vaera. Dice Rayam Emna: por ello, en Shemot, Éxodo, capítulo 6, versículo 7, y los tomaré como mi pueblo, y yo seré Elohim para ustedes, y sabrán que yo soy Yud-He Vav-He, su Elohim. ¿Qué profundidad de lo que está hablando Moshe Rabenu? Ya después de muerto, llamado Rayam Emna, se le revela a Rabbi Shimon bar Yochai y le da el secreto de por qué el pueblo de Israel no tiene la conciencia llamada Israel. Fíjense, por favor, mucha atención. Los tomaré como mi pueblo y yo seré Elohim para ustedes. Sabrán que yo soy Yud-He Vav-He, su Elohim. Esto lo expliqué en una clase al grupo de estudio de Colombia. Se está refiriendo al primero de todos los preceptos, mal dicho, primero de los mandamientos. Te dice: yo soy Hashem, su Elohim. Yo soy su Dios. Se refiere a que Yud-He Vav-He es el creador de todos los mundos, incluyendo el mundo físico. Dios no es el mundo físico. Es el creador de todos los mundos, incluyendo el mundo físico. Por lo tanto, tiene poder, potestad y capacidad de modificar el mundo físico. Y creó todos los mundos. ¿Para qué los creó? ¿Por ocioso? Porque no tenía nada que hacer. Creó todos los mundos solamente para que le conozcamos en detalle y le podamos reconocer. El mundo físico, el mundo emocional, el mundo intelectual y el mundo espiritual, todos los mundos los creó solamente para que en uno y en todos ellos le reconozcamos. Eso solo se hace a través del estudio del Zohar.
Porque cuando Israel salió de Egipto, vienen las plagas, ¿no? Desde la primera plaga de la sangre en el río Nilo, hasta la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, 10 plagas relativo a 10 sefirot. Dice que Israel salió de Egipto y no conocían a Kadosh Baruj Hu. Y es que el único que conocía el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh era Moshe, pero el pueblo de Israel no le conocía. ¿A qué se dedicó Moshe? Toda su vida Moshe se dedicó a explicarles quién era Kadosh Baruj Hu. ¿Y quién es Moshe? Es Hashem. Es Dios mismo, que está enseñándonos todos los días quién es Él. Todos los días, desde que despiertas y abres tus ojos, te está enseñando quién es Él. Todos los días el primer pensamiento que te llega te está diciendo quién es Él. Todos los días la primera emoción que sientes te está explicando quién es Él. Y todos los días cuando intentas meditar, cuando intentas estudiar Torah, te está explicando quién es Él. El pueblo de Israel no conoce a Kadosh Baruj Hu. Y dice, sabrán que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, su Elohim, que los saca de Egipto. Fíjense, dice sabrán y luego dice los saca. Es una contradicción en el verbo. Sabrán está escrito en futuro. Es decir, Israel es un estado de conciencia que está asociado a un proceso de saber, de adquirir a futuro una sabiduría para despertar una conciencia actual. Dice, sabrán que lo saca. ¿Lo saca de dónde? De la conciencia actual. De una conciencia basada en los 5 sentidos, por una conciencia basada en el mundo causal, en la causa. Por eso, al salir, todos empiezan a quejar de Dios. No son fieles a Dios. No le aman. Por supuesto que no lo aman. Ni siquiera lo conocen. Aún después de todos los milagros. ¿Por qué? Porque solamente es una percepción a través de los 5 sentidos. Conocen a Dios a través de los milagros. Por eso, y lo digo con mucha claridad, las religiones que creen en el Creador, en Akadosh Baruj Hu, a través de sus milagros, están hablando de una religión basada en los 5 sentidos. Por eso, todas esas religiones, si la persona no puede ver a Dios, no puede tener objetos, no puede tener elementos, simplemente Dios no es factible. No significa que sea malo, simplemente son estados de conciencia. Y así como una religión necesita ver y tocar a Dios en un lugar de tabiques, de la misma forma el pueblo de Israel pasó por ese estado de conciencia. No estoy criticando, estoy haciendo una similitud en términos de que el ser humano pasa por ese crecimiento de maduración espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Los milagros que ocurrieron no les hacían sentir seguros. Miren, puso sangre en el río, después la plaga de los piojos, luego la de las ranas, etcétera, la de las langostas, luego la muerte de los primogénitos. Todas esas son una serie de milagros. Pues ni con los milagros la gente creyó. ¿Por qué? Porque el milagro no te ocasiona ninguna seguridad. Es un elemento temporal. Lo único que te da seguridad es la sabiduría. ¿Sabiduría de qué? De los secretos del cielo. Eso sí te explica cómo funcionan las cosas. Y cuando tú sabes cómo funcionan las cosas, no en el mundo físico, sino en el mundo metafísico, entonces sabes que hay una consecuencia en el mundo físico. Por eso, lo único que produjeron los milagros es despertar una conciencia. Y entonces dice, vio Israel, re Israel. Y ya sabemos que eso conecta con la Sefirá Jochma. Y creyeron en Moshe. Cuando finalmente Israel
Es un estado de conciencia que conecta con esa capacidad de ver la raíz y no el reflejo. En ese momento, la persona ya no cree. La persona sabe lo que está ocurriendo. Por eso la Torá dice algo muy diferente. Y vio Israel y creyeron en Moshe, su servidor. Imagínense nada más lo que dice aquí. Creyeron en Moshe, su servidor. O sea, no es que creyeron en Akadosh Baruj Hu, no, creyeron en Moshe, en lo que Moshe les estaba diciendo. Porque todavía creyeron a través de sus 5 sentidos. Pero en el momento en que su líder, su maestro, por eso es llamado Moshe Rabenu, Moshe el maestro, les dio ese despertar de conciencia. Es lo que hace nuestro maestro, nos despierta esa conciencia. Venimos de un mundo físico, esclavizados, y nuestro maestro nos empieza a despertar. ¿Qué es lo que impide que despierte la conciencia del hombre? No es la lógica. No. Ya me lo contestaron hoy en Shabbat, que era la lógica. No, es el orgullo, el enemigo del despertar de la conciencia. Porque ahí, cuando la persona dice, yo sé, yo conozco, yo, ahí ya no hay la enseñanza del otro. Y el miedo es la barrera que impide la conexión y nos aleja de nuestro verdadero propósito. Por eso, insisto, los hijos de Israel no serían fieles a pesar de todos los milagros. Y aunque en este momento ocurrieran 10 milagros en tu vida, posiblemente todavía no alcanzarías a entender quién es Akadosh Baruj Hu. Porque hasta que Israel no desarrolla el conocer, como está escrito en Devarim, capítulo 4, versículo 39, dice, conocerán en este día y establecerán en su corazón. Ahora sí, conocerán en este día y lo establecerán en su corazón. Es decir, que es una sabiduría donde conecta con el alma. Hasta ese día, conocen al Creador. Y dice, ese día, Hashem es el Elohim en el cielo y sobre la tierra, y no hay ningún otro. Porque en ese momento comprendemos que Akadosh Baruj Hu tiene a Yud-Ke Vav-Ke y se viste de Elohim en el cielo y sobre la tierra. Es decir, creó todos los mundos y a partir de todos los otros mundos comprendemos el reflejo que hay en la tierra, pero es uno mismo y no hay ningún otro. Repito, es uno mismo y no hay ningún otro. Pero entendamos que si no conoce a Yud-Ke Vav-Ke, entonces hay otros Elohim. Hay otros Elohim. Y también el Zohar lo maneja así. Hay otros Elohim, llamados Elohim Ajerim. Son dioses ajenos, dioses extraños que gobiernan la vida de la persona. Adultera la esencia, la pureza de la persona. Por eso, en Mishlei, capítulo 1, versículo 7, está escrito, el temor de Hashem es el principio. Y esto lo expliqué en una clase. Dice, lo particular es el principio y no lo general. Es decir, es necesario saber primero qué es el temor de Akadosh Baruj Hu. El temor de Akadosh Baruj Hu es la admiración que podemos tener de la cosa más ínfima y pequeña, donde le empezamos a reconocer simplemente al ver cómo se mueve la manecilla de un reloj. Y cuando pensamos es la pila y es el mecanismo que lo mueve, nos equivocamos. No nos damos cuenta todo lo que está atrás y que la propia ingeniería está contenida
en la fuerza de Akadosh Baruj Hu. Cuando empezamos a identificar esa admiración, empezamos a reconocerle. Y con las leyes de causa-efecto, el conocimiento de la Torah, entonces le conocemos. Pero sin ese temor reverencial, sin esa admiración, la vida de la persona es, la verdad, una vida llena de puro dolor, completamente horizontal y gobernada por sus 5 sentidos. No comprende por qué no consigue pareja, no consigue dinero, no consigue trabajo, no consigue negocios, no consigue lo que quiere en la vida. Es que vive en un sueño profundo, que es su despertar, así lo dice el Zohar, pero sin una conciencia de lo que es Akadosh Baruj Hu todos los días. Ese conocimiento es el conocimiento del mundo, porque no viene de un contexto que es Jochma, la fuerza del qué. Esa fuerza que es Jochma, que es la fuente de todo, llena a Biná. Y de ahí, de Biná, entre Jochma y Biná, hay un principio masculino y femenino. Es decir, Jochma es el principio masculino y Biná es el principio femenino. Y a su vez, alimenta todas las demás sefirot. Es como una fuente sin límite, que es Keter, que es ilimitado, y llena a un segundo, vamos a decir, una segunda vasija enorme de agua, y esta se vierte sobre Biná, y luego Biná es como si fuera el mar, y del mar surgen todos los ríos, que son las diferentes sefirot. De hecho, así lo explica en la Parashá Bo más adelante. Entonces, en realidad, cuando hablamos del árbol de la vida, es eso. Es como un árbol, ¿no?, que tiene y se alimenta con savia hacia todas sus ramas. Es como, vamos a suponer, como si la raíz estuviera invertida en el cielo. Estoy tratando de explicar aquí esta metáfora. Y de la raíz que está en el cielo se alimentara la savia del árbol. Es un árbol que está invertido. Y al final los frutos de ese árbol se observan en el mundo físico, que es Malhut. Pero esa savia no se vierte de lo físico, que es el fruto. Pero lo interesante es que esa savia no fluye si el hombre desde lo físico no la estimula. Ese es el juego entre Dios y el hombre. Dios no actúa si no es a través del hombre. Por lo tanto, si el hombre no se perfecciona en los 248 preceptos positivos, que son las diferentes partes del hombre, así está en el Shema, están representadas las diferentes partes del hombre, 248, por eso es el hombre, que son los preceptos de hacer o positivos, llamados en el Zohar extremidades. Es decir, este árbol se alimenta a través del perfeccionamiento del hombre, que son las extremidades del árbol. Y los 365 preceptos de no hacer, que son el número de tendones que tenemos. Por lo que los idólatras no son llamados hombres. Lo vuelvo a repetir con las palabras del Zohar. Los idólatras no son llamados hombres. Y solo aquellos que buscan la continua conexión a través de los preceptos adquieren el secreto que es llamado Adam, el hombre. Aquel que es un idólatra no es llamado hombre. Literalmente es un animal. La frase, pero, dice la frase, pero no escucharon por cortedad de espíritu. Y esto es muy bonito, lo expliqué también en una clase. Cortedad de espíritu, explica Rabbi Shimon Bar Yochai,
es cuando el pueblo de Israel no une Biná con Malhut. Es decir, vive en la pura materialidad. Vive en Egipto. Sino que solo está concentrado en ese fluir de todos los días material. Explico. Así estaba el pueblo de Israel bajo las magias de Egipto, pues también el ser humano piensa que no puede dejar de trabajar en Shabbat. Piensa que no puede hacer Shabbat porque es muy difícil. Piensa que no puede cumplir las mitzvot porque tiene muchas cargas en este mundo. Es como si estuviera corto de espíritu para comprender la importancia de los preceptos y la meditación cabalística. Viene un concepto acerca de la voz y el habla que siempre deben estar juntos. Este concepto lo repite continuamente el Zohar en diferentes parashot. No piensen que es repetitivo. Muchas veces la gente piensa que mi maestro es muy repetitivo, pero es que el Zohar tiene como diferentes matices hacia el mismo concepto. Y explica que Malhut es el secreto de la palabra. Malhut es el secreto de la palabra que es llamado Elohim. Implica un lenguaje severo. Cuando dice, desde que vine a Faraón, esa especie de queja que dice Moshe, desde que vine a Faraón, se refiere a Elohim. Es un lenguaje severo. Porque Moshe, dice el Zohar, no estaba completo en un principio. Es decir, no había unido Yud-Ke Vav-Ke con Elohim. Todavía Moshe no conocía el nombre de Yud-Ke Vav-Ke. Conocía el Shaddai, pero no sabía cómo unir Yud-Ke Vav-Ke con Elohim. Esto tiene un secreto profundísimo. Por eso, para poder manifestar algo, debemos unir ambos. Y eso significó que Moshe fue perfeccionado en el habla. La voz se refiere a Zeirampin, o sea, Yud-Ke Vav-Ke, que es la columna central. Por lo tanto, Shaddai tiene un efecto sobre Malhut, pero la unión de Yud-Ke Vav-Ke con Shaddai es el nombre completo de Akadosh Baruj Hu que hace milagros en Malhut. Sin eso, el nombre está partido en dos. Por eso cuando dice Yud-Ke Vav-Ke Elohim serán uno, no es que está hablando que algún día es Yud-Ke Vav-Ke y Elohim y los veremos como uno. No, dice que Yud-Ke Vav-Ke y Elohim van a ser un solo nombre. ¿Y cómo es que va a ser un solo nombre? El nombre completo de Akadosh Baruj Hu. Cuando hacemos una meditación, cuando hacemos una acción, inmediatamente tenemos que meditar Yud Shin He Dalet Vav Yud He. Ese es el nombre que hace milagros en Malhut, porque une Yud-Ke Vav-Ke con Shaddai, Yud-Ke Vav-Ke con Shin Dalet Yud. Pero ¿qué impide que cuando a veces meditamos, hacemos tefilá y hacemos Yud Shin He Dalet Vav Yud He, no se refleje nada en este mundo? ¿Qué dijimos? La pureza. Lo que impide actuar en este mundo es la mala conducta sexual o derramar semen en vano. Lo dice literalmente el Zohar: teman a la espada. Así lo dice. ¿Cuál espada? Es la Vav, la letra Vav, que conecta Zeirampin y Malhut, que cuando se corta ese canal en Yesod, es como una espada que corta toda fuente de bendición. Estoy leyendo palabras literales. Lo expresa en la frase, porque aleja el deseo de Malhut de recibir sustento de Zeirampin.
Es decir, yo puedo meditar, llenar Jochma, vaciarlo en Binah, se alimentan las sefirot superiores, Gesed, Geburat y Feret, y baja por todo el árbol de la vida. Pero si yo corto como una espada el influjo de Yesod a Malhut, no baja bendición alguna. La tierra se seca y se produce hierro, decretos duros. En eso, la expresión, y he establecido mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra de sus habitaciones. ¿Qué es esto de la tierra de sus habitaciones? La palabra habitaciones es Megureihem. Megureihem se refiere a teman a la espada. Es decir, la bendición del mundo físico existe para los que guardan el pacto, los que cuidan el Yesod. Eso, cuando se rompe el pacto, rompe la unión de Yud-He-Vav-He con Elohim. Y es que el Shaddai es lo que detiene la fuerza del rigor de Elohim. Si nosotros rompemos la unión de Yesod con Malhut a través de este acto, no hay bendición. Por eso, importante saber que siempre que se habla de Hashem, nos referimos a Dios con Hashem, la palabra Shem, nombre, Shin, Mem, vale 340. La Shin vale 300, la Mem vale 40. ¿Qué es 340? Es la unión de Yud-He-Vav-He con Shaddai. Porque Yud-He-Vav-He vale 26 y Shaddai vale 314. 314 más 26, 340. Es la unión de Tiferet con Yesod. Es toda la fuerza de la columna central. Pero si hay derramamiento de semen, si hay mala conducta sexual, teman la espada. Se va a cortar la Vav. Ahora espero que se entienda la metáfora. Los grandes líderes de Israel tienen cualidades especiales que abren las puertas de bendición. Estos sadikim, sabemos que vienen todos en parejas. Aleph, Mem. Empiezan con Aleph o con Mem, su nombre. Por ejemplo, Aarón y Moshe, Esther, Mordejai, Eliao Anabí y Mashiach. Aleph Mem vale 41. Ojo con este nombre. Aleph Mem vale 41, que es también el mismo valor gemátrico de el nombre Elí. Elí. Esta clase Vaera, con este sod que estoy dando, y que también da mi maestro y da el Zohar, por supuesto, es el resultado de una de sus últimas conferencias más representativas para liberar la fuerza de Mashiach. No voy a dar ese sod porque no me quiero desviar. Entonces, el nombre Elí, que vale 41, Aleph Lamed Yud, quiere decir mi Dios. Cuando la Torah dice mi Dios, cuando la Biblia dice mi Dios, se refiere al nombre Elí, de 41. Hace referencia al nombre Ejie, abierto 2 veces, que hace un nombre de 41 letras. Es decir, no quiere decir que hago 2 veces 21, que es Ejie. Eso suma 42, que es Ana Bejoach. Es el secreto del Ana Bejoach. Por otro lado, también puedo multiplicar 21 por 21 y me da 441, que es la palabra Emet, verdad. Pero no, aquí estoy hablando de tomar el nombre de 21, Ejie, y se abre, se deletrea 2 veces.
Eso hace un nombre de 41 letras, lo que significa el nombre de 41, Elí, mi Dios, que es la llave que abre las puertas de bendición, porque el alma de estos líderes son equivalentes a esa llave. Por eso siempre valen 41 los nombres de los líderes de Israel. Ese es el secreto. En Shemot, capítulo 6, versículo 25, dice, y procreó a Pinhas. Estas son las cabezas de los levitas. ¿A qué se refiere esta frase? A que recuperó Pinhas lo que los levitas habían perdido. Y se refiere a las cabezas de Nadab y Abihu, los hijos de Aarón. ¿Por qué es mencionado aquí en el Zohar, en medio de todo este tema de Faraón y de Moshe y de Egipto? Porque Pinhas dice en el Zohar, recordó mi pacto. Es decir, corrigió o borró la mancha que habían creado Nadab y Abihu, que estaban en impureza sexual, no estaban casados, no se consideraba un hombre completo. Es decir, la fuente de esa impureza es la que divide el nombre de Hashem. Por eso ocurrió la tragedia de Nadab y Abihu, porque el nombre de Hashem no estaba completo en ellos. Ese es el líder que forja sus acciones en el pacto y la pureza. Por eso Pinhas de inmediato frenó la plaga. De inmediato acabó con la idolatría, por la pureza. Pero de igual forma, Aarón tiene el aspecto de Gesed y la bondad, ¿no? Gesed y bondad es la traducción, es la cualidad de Aarón, como dicho en el mundo común, era un pan de Dios. Moshe tiene el aspecto de Tiferet, que es el Sadik elevado. El primero, Aarón, es el agua y Moshe equivale al aire. Uno, ya dijimos, es el cuerpo y el otro es lo que hace la paz entre el alma y el cuerpo. Los dos se mezclan, Aarón y Moshe, Eliyahu Naví y Mashiach, Esther y Mordejai, se mezclan. Aarón y Moshe refiriéndose a la dulzura. Es decir, es la dulzura con la que un maestro o un líder debe llevar a sus seguidores. ¿Por qué? Porque es el Gesed, la bondad, y el aire, que representa lo que hace la paz. Por lo tanto, la expresión, y sabrás hoy, y asentarás tu corazón, que es Hashem, Elohim. Repito, la expresión, y sabrás hoy, y asentarás tu corazón, que Hashem es Elohim. Esto hace una gran contradicción. Y es que Hashem, o sea, Yud-Ke-Vav-Ke es Elohim, Yud-Ke-Vav-Ke es misericordia y Elohim es rigor. Y otra vez estamos en una contradicción aparentemente en el Zohar. Pues en realidad explica, asentarás en tu corazón que Yud-Ke-Vav-Ke es Elohim. Es que en tu corazón, Levaveja, implica en el corazón de las personas donde reside ambos el juicio y la misericordia. En nuestro corazón viene el juicio y la misericordia, ahí viven juntos. Así como la izquierda y la derecha, ambos viven en el corazón del ser humano, donde todo el propósito es mejorar nuestras malas virtudes y cambiarlas en buenas virtudes.
Eso surge de nuestro corazón. Por lo tanto, son una sola. Cuando sabemos transformar el juicio en misericordia en nuestro corazón, hemos unido el nombre de Yud-He-Vav-He con el de Elohim. Este es el único mundo, el mundo físico donde bien y mal se encuentran. Y es que Yud-He-Vav-He se viste en este mundo de Elohim, pero son uno mismo. Por eso en Shemot, capítulo 15, versículo 16 dice: tu mano derecha es gloriosa. Repito. Tu mano derecha es gloriosa en su fuerza y despedazó el enemigo. ¿A qué se refiere a la mano derecha? ¿Y a qué se refiere a la mano izquierda? Ya lo hemos explicado. La mano izquierda hace referencia a el atributo de Vav-He del tetragrama. Así como está Yud-He, Vav-He, Vav-He. Y la mano derecha es Yud-He, que cuando se abren, Vav-He y Yud-He, tienen igual 14 letras, que es igual al número de falanges que tenemos en cada mano. En realidad, el nombre de Yud-He es aquel que propicia eventos a través de la meditación. Y el de Vav-He es nuestro guarura, es el que propicia la defensa hacia nuestro ser. Entonces, por un lado hace milagros con Yud-He y por el otro lado defiende con Vav-He, para que lo entendamos. Para Israel, dice el versículo 94, los juzga solo del lado izquierdo y los rechaza, pero con la derecha lo devuelve. Es decir, que para Israel solo hay bondad y misericordia. Es decir, con la izquierda nos frena de nuestras malas acciones y con la derecha nos vuelve otra vez a la misericordia. Pero dice, para las otras naciones los repele con la derecha y les castiga con la izquierda con puro rigor. Pero cuando el pueblo de Israel las incluye juntas, Yud-He-Vav-He, vence el rigor, que es la columna izquierda, y esto hace relación con Yehudá. Pero Yehudá hizo Teshuvá. Eso es que unió ambas juntas. Una persona que hace Teshuvá unió la columna izquierda con la columna derecha, y por eso ahora tiene el atributo del nombre Yud-He-Vav-He, que son los dos juntos, y por eso quien hace Teshuvá es el nivel de Tiferet que representa el nombre Yud-He-Vav-He. Y ese es el secreto de Yehudá, de Yud-He-Vav-He, de la Sefirá Tiferet y de la unión de la derecha con la izquierda. Cuando vemos a otra persona, otro ser humano frente a nosotros, debemos entender que el pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Israel, no ve defectos en ella, pues sus virtudes y sus defectos vienen juntas. Solo es parte de un proceso donde su propósito es convertir sus malas cualidades en buenas. Por lo tanto, viene alguien del pueblo de Israel y lo vemos que tiene malas virtudes. Pues no lo vemos así. Debemos de aprender a ver con los mismos ojos de Akadosh Baruj Hu, que dice, pues todas esas malas cualidades que tú ves enfrente es el potencial de todo lo que va a corregir a futuro. Entonces, en lugar de juzgarle, le vemos con todo el potencial de lo que esa persona va a llegar a ser. Por lo tanto, si una persona es muy desesperada, pues esa persona va a ser una persona pacífica, tranquila. Una persona iracunda va a ser una persona clemente, bondadosa. Cada uno de estos elementos, una persona que tiene miedo, se va a convertir en una persona amorosa, segura de sí misma.
Cada una de estas cualidades es un proceso. Pero, ¿cómo hacemos ese proceso? Hacemos la paz entre la izquierda y la derecha, entre el rigor y la clemencia. ¿Y cómo hacemos la paz entre la izquierda y la derecha? No sé cómo. Muy sencillo. Está en el Shema. Ve'ahavta et Adonai Eloheja, bechol levaveja, bechol nafsheja, bechol meodeja. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Se refiere al proceso de meditación, cerebro, corazón, hígado. No hay otra forma de cambiar las malas cualidades. Las malas cualidades es un impas que existe entre el alma y el cuerpo. Y si nosotros no hacemos la paz entre el alma y el cuerpo, eso no va a cambiar. ¿Qué impide que se manifieste? La impureza. ¿Qué impide que se manifieste? El orgullo. ¿Qué impide que se manifieste? El miedo. Entonces, si finalmente hacemos esa meditación en angustia, en miedo, con impureza, pues no se va a reflejar, porque sigue ganando el cuerpo. Aquí vamos a entender que justamente cuando nosotros hacemos esa meditación, que es la unificación de la izquierda y la derecha, eso es justamente hacer teshuvá. Por lo tanto, aquel que estudia o es un erudito, se sabe el Sidur de memoria, se sabe la Torah de memoria, se sabe el Zohar de memoria, pero no medita. Ese no ha hecho teshuvá. Eso es Jacob. Es la columna central y es la unificación de ambas. Así como Aarón era de la columna izquierda, de Leví, de la tribu de Leví, y Moshe de la columna derecha, ambos se unieron como uno solo, sin división entre ellos. En el pueblo de Israel, Akadosh Baruj Hu no ve defectos, solo mira un potencial de aspectos por mejorar, y en eso consiste su gran misericordia. Esto que estoy hablando tiene una profundidad tremenda. Es decir, Akadosh Baruj Hu no es que lo único que ve es bondad en nosotros. No, dije misericordia. Es decir, lo único que ve es lo que vamos a alcanzar a través del tiempo. Por lo tanto, no nos juzga en el presente. Nos juzga en el potencial de todo lo que vamos a llegar a lograr. Y como todo lo que vamos a llegar a lograr es la corrección de nuestras malas virtudes, pues no nos juzga, porque no las ve. Akadosh Baruj Hu no ve nuestras malas virtudes. Lo único que ve es que estamos en un proceso a través del tiempo. Ese es el tiempo que nos otorga para que hagamos teshuvá, como lo hizo Yehudá, que permanece hasta la fecha como el legado de las tribus de Israel. El pueblo judío, Yehudí, que viene de Yehudá, no es otra cosa más que el legado de la teshuvá. Y viene aquí una explicación. ¿Por qué la vara de Moshe se convertía en serpiente? Qué explicación tan desafiante. Es que era un objeto que con dos elementos era una misma cosa. Por un lado era una vara, un elemento de un árbol, y por el otro lado era una serpiente, un animal, un elemento vivo. Esa es la diferencia. Dos elementos en una misma cosa. La vara es la Vav, es la pureza de Moshe. La serpiente es el símbolo de la caída del hombre. Pero Adán tenía un bastón y era un símbolo de poder. Por un lado la vara representaba el poder de Adán y por el otro lado la serpiente era el símbolo de la caída
de Adán. Todo depende de cómo es utilizada esa vara que es la Vav. Sabemos que la Vav se refiere al órgano sexual. La intención define un elemento de poder en este mundo o un elemento de caída en este mundo. ¿Cómo usas tu sexualidad? ¿Es un poder infinito o es una gran caída sin sentido? Pero cuando unimos el nombre de Yud He Vav He en este mundo, es la espada a la que se refiere la Torá en todo momento, como hemos explicado. Es decir, es una espada que va de frente y nada negativo se puede acercar. Y aunque se acercase, Akadosh Baruj Hu utiliza esa espada para librar a su pueblo. Cuando meditamos, todos los aspectos de juicio se vuelven misericordia. Cuando nosotros meditamos, podemos transformar en nuestra mente cualquier elemento negativo en misericordia. El nombre de Yud He Vav He es la unión del alma con el cuerpo. Esa meditación determina nuestro mundo por venir. Por eso aquel que medita todo el tiempo en Yud He Vav He, aún con los ojos abiertos, es como si tuviera esa espada flamígera, así lo define la Torá y el Zohar, que elimina todos los males de la vida y ahuyenta toda entidad que desea dañarle. Y hasta aquí voy a parar en esta versión última de la Parashá Vayera, hasta el versículo 114. Un saludo a todos.